Muy bien, buenas noches a todas las amigas y a todos los amigos que están por ahí. Como siempre les agradecemos por acompañarnos y les pedimos que si están de acuerdo compartan el programa, porque la forma que tenemos de llegar a un mayor número de compañeras y compañeros, como siempre decimos con nuestro querido amigo Héctor Nápoles, con quien tenemos el privilegio de buenas noches a todos. Hoy. Hasta por la utilidad de que tantos compañeros que piensan parecido no se sientan tan solos. Exacto. Que es el problema de hoy, la soledad, ¿no? Soledad muchas veces, Héctor, en el tema de la forma de pensar, no está en un mundo en que nosotros seguimos siendo numéricamente la ínfima minoría en la población, más o menos. Y es desde ese punto de vista que sabemos que hay un montón de gente por ahí que piensa como nosotros, o parecido, con las cuales podemos llegar a volver a intentar a construir algo, pero no quiero pasar por encima de la presentación del programa, en el sentido que, como les anunciamos la semana pasada, venía yo hacia el sur, mi familia, y aproveché para transmitir en directo el lanzamiento de la campaña pro referéndum contra toda la luz. Y hoy tengo el gusto, el privilegio Muchas gracias. El privilegio es mío, el privilegio de la casa. No, todo lo contrario. Mi casa, primero que nada, es Héctor Nápoles, que tiene, como siempre decimos en nuestro programa, el programa todos los domingos a las 11 de la mañana, resistiendo la pandemia capitalista, y el programa que nosotros seguimos y muchas veces lo hemos difundido también en nuestras páginas de Facebook. Y bueno, hoy tuvimos la suerte de conocernos personalmente, nos conocíamos, y es como si no nos presentamos, porque ya a través que hoy tenemos pudimos conocernos mucho antes es verdad, bastante antes de estar juntos. Con esto de la tecnología es así. Pero yo te quiero hacer una aclaración. Los jóvenes lo más natural. Yo te quiero hacer una aclaración. Exacto. Y hablábamos con Héctor antes del programa, que como ven está saliendo bastante distinto, en el sentido de que hoy no tenemos a nadie para manejar el celular, que lo llamamos cámara, no tenemos los maquilladores, la producción del programa. Y estamos tratando de salir de la forma más distendida posible, charlando con ustedes. Y toman un matecito, yo no aprendí todavía a tomar mate todo el tiempo. Y ahora con el tema de la pandemia... Sí, no se comparte el mate, no. Estamos manteniendo la distancia necesaria como para que no le haya traído desde Rivera nada raro al compañero. Y empezamos entonces el programa. Yo le proponía a Héctor que nos hiciera, con su experiencia, con sus largos años de lucha y militancia, más o menos nos narrara, como ve él, por supuesto, todo lo que han sido estos años de lucha en su vida, de trabajo político, y cómo fue el camino para terminar desembocando en la realidad que hoy estamos viviendo a nivel de país, a nivel regional y a nivel mundial. Así que la palabra hoy es tuya, Héctor. Te agradezco. Adelante. Te agradezco mucho, primero que nada, la visita. Mi casa es una casa de tranqueras abiertas. Acá son todos bienvenidos, siempre y cuando no formen parte del enemigo de clase. Es un honor para mí estar en tu programa y realmente me siento un poco cohibido por varias causas. La primera es que no estoy muy acostumbrado a hablar en público, no estoy muy acostumbrado a hablar en la televisión. Tengo una transmisión de Facebook muy humilde, muy simple, pero que desde ahí trato de aportar en estos tiempos de pandemia.
Tú me hacías una pregunta, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y yo creo que llegamos hasta aquí como está el tiempo hoy. Hoy de mañana, a las 6:30 de la mañana, había un sol precioso. Yo vivo cerca del mar y el mar estaba hermoso. Después el sol fue siendo cubierto por las nubes. Y ahora salió el sol de vuelta. Y ahora estamos esperando una tormenta, una soleada. Así la política en este país y así le pasó a la izquierda en este país. A ver, tú me planteabas que intentar hacer un resumen mínimo de lo que fue la izquierda y el proceso de la izquierda en este país. Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, de mi humilde punto de vista, que pasó lo mismo con el tiempo. Cuando vimos que el modelo autoritario en la década de los 60 se venía, la izquierda se organizó y empezó a resistir primero que nada. Había ciertos sectores políticos, como el Partido Socialista, en la década de los 60, el Partido Socialista, el MRO, la Federación Anarquista del Uruguay, todo aquello que se conglomeraba en el acuerdo de época. El gobierno autoritario de Pacheco Areco no solamente clausuró Época, que era el periódico de la izquierda de intención revolucionaria, sino que aparte de eso, ilegalizó los partidos políticos que pertenecían al conglomerado de Época. El conglomerado de Época había nacido poco tiempo después de la conferencia de Olas en La Habana, donde el comandante Ernesto Guevara de la Serna, el Che, había planteado y había elaborado, se había elaborado una teoría que era táctica y estrategia de la revolución latinoamericana. En mi caso, yo era militante del MRO, era militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales y estábamos dentro de la estrategia del Che. O sea, nosotros teníamos una concepción revolucionaria, no el aquí y ahora, sino en una concepción revolucionaria a largo plazo y a nivel regional. Era una de las cosas que nos diferenciaba con las demás organizaciones, particularmente con los compañeros y hermanos del MLN. Ellos planteaban otra cosa en ese momento, después cambiaron, pero en ese momento ellos planteaban otra cosa. En ese sentido, el MRO en ese momento había sido cofundador del Frente Izquierda de Liberación, por ejemplo. Por ejemplo, había fundado el Frente Amplio, sin ocultarle ni al Fidel, no podían ocultar. O sea, si hay una de las grandes enseñanzas del comandante Ernesto de la Serna, del Che, es que la verdad siempre es revolucionaria. Eso no podía ocultar. Miren, compañeros, nosotros estamos en esta estrategia, desarrollamos también una estrategia paralela armada y por lo tanto sépanlo. Y era absolutamente aceptado, yo diría que hasta normal, se discrepaba, no se estaba de acuerdo, pero era aceptado. Así llegamos al golpe de Estado en este país. En el golpe de Estado, todos sabemos lo que pasó, una gigantesca huelga general. ¿Cómo se desarrolló esa huelga general? Hay muchas opiniones, la realidad es que se terminó levantando, y eso es indiscutible. Después, si se podría haber seguido, ¿no? Es harina de otro costal, no lo vamos a analizar ahora. Y la represión hacia el MLN llevó a la represión a todos los grupos, obviamente, de resistencia y organización armada. Así terminamos con otros huesos en el presidente de Punta Carreta. Por eso digo, era el sol, las nubes, el sol, y después se nos vino la tormenta, que era la dictadura. Esa dictadura cívico-militar, porque acá se habla mucho de dictadura fascista, yo no estoy de acuerdo con esa definición, porque a una dictadura de carácter fascista, desde mi punto de vista, se le responde de otra manera. Sí con métodos pacificoides, pero era una dictadura cívico-militar que muchos de las personas que participaron de la dictadura, que torturaron incluso la dictadura, incluso un grupo de médicos que ayudó a torturar, tipo Sicín y otra serie de médicos. Están los nombres publicados. Sí. No era una dictadura militar. Usaron a los militares, usaron el rol militar, que es el brazo armado
del poder para contener lo que era el brote revolucionario insurgente en Uruguay. Lo mismo pasó en todo el resto de América Latina prácticamente. Ahora bien, después de eso cambió todo. Después de eso cambió todo el panorama de Uruguay. Hubieron contubernios de todo tipo, por ejemplo el Pacto de Club-Naval. Y la gente habla del Pacto de Club-Naval, pero tendría que hablar también de cómo se llega al Pacto de Club-Naval. Al Pacto de Club-Naval se llega con mucho whisky en la mesa, con muchas horas discutiendo, y el artífice de todo eso fue Sanguinetti. En la calle, en el estudio Sanguinetti, desfilaban los militares, desfilaban políticos de todo tipo, antes de llegar a lo que se llamó el Pacto. Nadie, nada más que ellos saben, en ese momento, digo, ¿no?, qué era lo que se había pactado. Hoy, muchos años después, tenemos claro lo que se había pactado, por lo menos una parte de lo que se había pactado. Se pactó la impunidad. Yo sé que hay gente que me va a decir, no, pero hay militares presos. Entonces yo les contesto la realidad. Sí, hay militares presos, pero no se olviden que los militares que están presos fue para salvarlos. Alguien se pregunta, ¿cómo? ¿Me meten preso para salvarlos? Sí, por eso le hicieron una cárcel de lujo, por eso le hicieron una cárcel con sirvientes, porque estaban requeridos de la Argentina, estaban requeridos de Chile, estaban requeridos desde Europa, desde España y desde Italia. La prueba está, que los que se escaparon y no se quedaron acá, tanto Cordero como no me recuerdo ahora el nombre del italiano, el que estaba en Italia, Trócoli, ahí está Trócoli, terminaron presos. Mientras que los que estuvieron acá están en su casa como garrazos, tomando un whiskycito, cagándose la risa del pueblo y de todos nosotros. Se enferman todos. Exacto, enseguida que llegan a la cárcel se enferman. Enseguida van a los oficiales militares y enseguida se van para su casa. Ese era el pacto, a los militares no se los toca. Entonces cuando Tabaré Vázquez utiliza el artículo 4 y los mete en cana, los está salvando de esa es la realidad. Evitando su extradición, porque el Uruguay tiene compromisos internacionales firmados en los cuales habla muy claro de determinados tipos de delitos, como es el secuestro, la desaparición forzada, el secuestro de niños, la violación de mujeres, la tortura. Desde el Estado. Desde el Estado no se puede decir que no se lo manda. O sea, el sistema tiene sus anticuerpos también. Entonces, ¿qué pasó? Lo procesó para salvarlos. Esa es la realidad. Está la famosa frase del señor José Mujica Jordano, los pobres viejitos. ¿Está? Y eso responde a otra cosa, al pacto que sí había hecho antes del Club-Naval. Estamos hablando de la famosa tregua del 72 y estamos hablando del Montevideo Florida. Hay testimonios muy claros de compañeros que estuvieron ahí, que aparte del plan pesquero, aparte de los ilícitos económicos, coordinados y llevados adelante entre Tupamar, entre la dirección, vamos a la diferencia, entre un sector de la dirección, que era Rosenkopf, el señor Mujica Jordano. Se escribía cartas de amor a los militares para que conquistaran ahí está, a sus mujeres. Y el señor Fernando Isidoro, pero que elaboraron junto con el Chichi Cámpora y algún otro el pacto de trabajar juntos con una revolución de carácter nacionalista. Y ahí viene la diferencia, que yo he participado de una organización que veía la cosa a nivel regional, que sabía claramente dos cosas: que con un ejército vencido nadie pacta, y no podés pactar, te tenés que ganar la boca y comértela, y no hay tregua. O sabíamos también que el fracaso militar no significaba el fracaso de la revolución de ninguna manera. Yo hablaba con los compañeros en el penal y se sentían derrotados. Y yo les decía, pero ¿cómo te podés sentir derrotado si en América Latina hay 4, 5, 6 guerrillas? Si Vietnam está peleando, ¿cómo te podés sentir derrotado? Nosotros somos un granito de arena en todo eso. El no tener la comprensión política y ideológica de lo que estaba pasando llevó a muchos compañeros a estar muy mal.
Y llegamos a los años 85. Y hubieron pactos muy claros, clarísimos. El acuerdo que en su momento hizo el Partido Comunista con el Partido Colorado para que no pasara nada, el acuerdo de la dirección del MLN que se reunía cada 15 días con los servicios de seguridad del Estado, de la policía, para que no pasara nada. Después con los años, como se lo reconoce en un reportaje del diario del País, dice, sí, nosotros tenemos una inteligencia propia porque nos reunimos cada 15 días, un mes, con la inteligencia policial y la inteligencia del ejército para cambiar ideas, porque somos excombatientes. Entonces esa mentalidad de excombatientes y no de revolucionarios era lo que los llevó a lo que fueron, a lo que son. No somos excombatientes, no somos iguales. Nosotros formamos parte del pueblo. El combate fue una consecuencia de la forma de pensar. Exactamente. Y no la causa por sí misma. Exactamente. Ser combatiente. Lo que hay que entender es que la revolución las hacen los pueblos, no los dirigentes ni los aparatos armados. Eso es muy claro, porque así sucedió en todas partes del mundo, incluso en Cuba. Acá se ha mentido mucho sobre la revolución cubana. Acá se ha dicho que con 11 fusiles y 12 hombres se había hecho la revolución, y eso no es así. Es verdad el desembarco. Pueblos preparados con sus cabezas. Exacto, ¿verdad? Es verdad que desembarcaron los barbudos y se fueron a la sierra, pero a partir de ese momento, el trabajo clandestino de los cuadros del 26 de julio de la ciudad, la huelga general, gran país, la huelga general, la organización del 26 de julio en el pueblo, fue lo que hizo la revolución. Hay una vieja anécdota que cuando llega la columna de Fidel a La Habana, un compañero le dice a Fidel, mira Fidel, cuántos verde oliva, y la verdad había muchísimos, el brazalete del 26 de julio, hay acá. Y Fidel lo miró y dijo, sí, pero fíjate, cuántos más no lo tienen, y también hicieron la revolución. Entender eso, sin pueblo no hay. entender eso para nuestra mentalidad pequeña burguesa y ombliguista, porque vamos a ser claros, la respuesta armada que se dio en el Uruguay, excepto algunas excepciones que las podemos discutir, en el caso de Raúl Sendí, en el caso del OPR, en el caso nuestro en algunos puntos, fue una respuesta pequeña burguesa, no fue una respuesta popular. La clase obrera no participó de la lucha por la Uruguay, excepto el movimiento cañero y algún autor. Esa es la realidad. Si queremos contar relatos, historias, bueno, nos sentamos, escribimos un libro y decimos lo que se nos antoja. Que como estamos dentro del sistema, que fue lo que pasó con Tomás de Ciudad y el plan estaba claramente diseñado, de esa manera se logró un relato mentiroso, un relato basado en heroicidades que no existieron, de que no se cague de miedo de la tortura, porque está loco. El problema no es cagarse de miedo, el problema es poder superar el miedo. Entonces digo, eso tiene que ser muy claro. Entonces, a partir de esa salida, a partir de que la televisión, los medios le dieron alce a todo eso, sabiendo incluso que era mentira, se puede decir que el relato que aún dura hasta el día de hoy, en muchos aspectos, es un relato mentiroso de lo que pasó en el Uruguay. Yo eso se lo dejo a los historiadores. Yo doy mi opinión. ¿Podrías decir lo que viviste tú? Yo lo puedo. ¿Cómo lo encarás? Eso que acabas de decir. De lo que significó esas distintas luchas, significaron esas distintas luchas armadas. Sin que con un pueblo aún adoctrinado por la clase dominante, entendiendo como normal la realidad que vivimos hasta el día de hoy, desde que el ser humano da los primeros pasos, sus padres empiezan a adoctrinar en la aceptación de lo que vivimos, que es así, que no es la que moverse, lo que nos va bien a cada uno de nosotros, lo de la meritocracia, toda la mente de la gran masa dominada por esa idea hegemónica de la clase dominante, que nunca cambió en Uruguay. No, Uruguay es un país muy particular, pero en su nacimiento nacemos mal.
nacemos por capricho de Lord Ponsonby, ¿verdad? Los ingleses eran muy prácticos. Lord Ponsonby era un miembro de la nobleza que trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores del reinado de Inglaterra y contrajo sífilis. Y en eso es que, según cuenta la historia, los libros, era práctica en Inglaterra, para que no se contagiasen de sífilis, mandarlos al exterior, a las colonias. Y bueno, si hay algo que para mí es muy gráfico de todo eso, como nace Uruguay y la Constitución uruguaya, basta mirar el cuadro Blanes-Viale. El cuadro Blanes-Viale, basta la bandera inglesa en la Junta de la Constitución, la bandera española, la bandera argentina, la bandera uruguaya, pero no está la bandera argentina. Por eso yo me considero profundo. Porque fue la gran traición, el punto final de la traición de la oligarquía de la época al conductor de los pueblos libres, José Carvalho Artigas. Entonces, ahí empezó el relato. Y aparte hay un tema que es genético, y la ciencia te lo explica. Yo hablo mucho con los compañeros, loco, hay que estudiar genética, hay que estudiar sociología, hay que estudiar psicología. ¿Por qué? Y bueno, vos ponete, yo que fui inmigrante, exiliado, vos, y los compañeros y la gente que se tiene que ir por razones de dinero, yo me fui por razones políticas, las dos veces. Y vos te llevás, dejás a tu familia atrás, dejás tu barrio, dejás tus árboles, tus olores, ahí te vas a otro país, y la verdad que no estás para reír. Y fomenta el individualismo. Pero lo único que es que tenés que salir adelante. Los inmigrantes que vinieron al Uruguay, desde las 20 familias canarias, a los años 50, y hoy le está pasando con los venezolanos, vienen a tratar de salvarse ellos. No importa 3 carajos que está al lado. Que es la condición humana. Entonces nosotros venimos de lo que se dice en España la murriña. La murriña es el reflejo de nuestra patria, el reflejo de nuestra tierra, el extrañar nuestra tierra. Y era gente amargada, bastante amargada. Habían dejado sus padres, sus hermanos, no los iban a ver más, entonces tenían que salvar. Y eso dio al uruguayo unas características especiales que el resto de América Latina. Partiendo de la base de que ya Rivera había liquidado los pocos pueblos originarios, representantes de los pueblos originarios que existían en estas zonas. Y como no le había bastado eso, le escribe una carta que apareció hace pocos años para que maten a Artigas cuando pasa por Entre Ríos. Los compañeros de Entre Ríos, que son un grupo de profesores de historia, con los cuales estamos muy unidos, periodistas, que son muy activistas, mucho más activistas que nosotros, al punto que la bandera de Entre Ríos es la bandera de Artigas, al punto que la bandera va en los ómnibus, va en los coches, va en todos lados. Yo, cuando los compañeros me invitaron, me comentaban, los compañeros un día me llevaron la invitación para ir a Entre Ríos porque se hacía un homenaje a la batalla del Espinillo. Yo fui a la escuela, fui al liceo, fui a la universidad, no sé cuántos saben de la gente qué es la batalla del Espinillo. La batalla del Espinillo es una batalla del arroyo Espinillo, donde las tropas unitarias de Buenos Aires vinieron a barrer, venían barriendo provincia a provincia y llegaron a Entre Ríos. Y iban ganando la batalla como habían ganado hasta ese momento. Pero ahí llegaron las tropas artiguistas. Llegaron las tropas artiguistas al mando del hijo pródigo de Artigas, que era un guaraní, un indígena guaraní, Andresito Artigas. Pelearon conjuntamente con los entrerrianos contra los unitarios, porque ellos eran federales, y los derrotaron por primera vez. Entonces, si tú vas hoy a esa zona, vas a encontrar un gran busto de Artigas, un cartel de Artigas y el reconocimiento de la ayuda. O sea, ya en esa época, Artigas tenía claro que la lucha era a nivel regional y continental. O sea, no es un invento de los marxistas de hoy, porque 200 años antes que Marx,
Artigas ya había diseñado una reforma agraria. ¿Está? Entonces digo, por eso me siento profundamente artiguista. Él no odiaba a los europeos, como se dice, de ninguna manera. Odiaba a los malos europeos, porque y a los peores americanos. Entonces digo, eso tiene que ser. Entonces llegamos, decíamos, al 85, donde se reestructuran varios grupos políticos, como nos reestructuramos en ese momento en el Morreo, con compañeros que habían quedado acá, haciendo lo que podían, compañeros que salían de la cárcel, y compañeros que venían del exterior, y comenzamos a militar. En el año 90 nos fuimos del Frente Amplio, porque dijimos que iba a pasar esto. Nos dimos cuenta que iba a pasar esto, por los planteos que se venían haciendo, los acuerdos y acuerditos. Y uno de los mojones más claros de eso fue la trampa, el corral de ramas que entró toda la izquierda uruguaya y el pueblo uruguayo con el voto verde y el voto amarillo. Porque a nivel internacional, a nivel mundial, incluso así lo reconoce la burocracia internacional como la ONU, no se puede plebiscitar si está bien o mal matar, no se puede plebiscitar si está bien o mal secuestrar, no se puede plebiscitar si está bien o mal hacer desaparecer gente. Ni siquiera se puede plebiscitar porque ni siquiera se puede pensar, está mal, punto. Y nosotros entramos en ese corral de ramas. Yo recuerdo perfectamente en esa época, 24 horas antes de que se fuera a votar, el general Sereni dijo que si él fuera joven, no se le movía un pelo del bigote y iba a golpear de vuelta en las puertas de los cuarteles para entrar. Y no me puedo olvidar que esa noche, a las 11 de la noche, recibe una visita el general Sereni de Marquesano en su domicilio. No me puedo olvidar de eso, porque el resultado fue el que fue, una coacción, los militares haciendo ruido con las armas, y nuevamente la casta política, lejos de la gente, lejos del pueblo, pactando lo que podía pasar. Es más, el general Sereni ese día también había dicho, me recuerdo perfectamente, están los documentos, basta agarrar los diarios de la época, basta, ¿no? Cualquier amigo, compañero, vecino puede agarrar los diarios de la época, están todos en la Biblioteca Nacional. Yo lo hago. Dijo que ganarse quien ganase, o el voto verde o el voto amarillo, al otro día había que sentarse a dialogar. Y bueno, realmente yo no pienso así. No pienso así, porque yo me considero un aprendiz revolucionario, me considero un ser humano de intención revolucionaria. De hecho, no hay nada más revolucionario que la verdad. En el 85 yo era dirigente sindical. Fui uno de los que organizó la tendencia clasista y combativa del encuentro de militantes sindicales, que tuvo en su momento un apogeo muy grande, había mucha efervescencia. Aparecía en el 89 en el horizonte un montón de conflictos. El conflicto más importante, la huelga de Cuxa, que duró 35 días, y fue la primera vez que un grupo de dirigentes de Cuxa y de cualquier gremio se paró en una asamblea con compañeros, adelante de 2.000 trabajadores, y dijo: compañeros, vamos a levantar la huelga porque la perdimos. No podemos. Yo vi hombres viejos llorar, y vi hombres duros llorar, y dice: mañana vamos a entrar con la cabeza alta y con dignidad, porque la peleamos hasta el final, y nadie nos entregó. Una lección de vida para mí, y de humanidad, por supuesto. Yo venía de un hogar militante, o sea, militante distintivo. Mi viejo era un obrero portuario, fue cofundador del SUAM, junto con la vieja escuela de los viejos dirigentes gremiales del Uruguay. Y cuando vi eso, realmente había ya pasado la cárcel, había pasado el exilio, pero realmente me conmovió ver la generosidad de la clase trabajadora uruguaya y el instinto de la clase trabajadora uruguaya, porque era la primera vez que no se le mentía. Porque hasta ese momento vos, vamos a pedir 10, te daban 2 y decías: ganamos. No, no ganamos. Si
Le dimos 10 y no ganamos. No podemos conformar, pero no ganamos. Entonces, en todo ese proceso que movió mucha gente, está en búsqueda de la época, están los diarios de la época, empezó una campaña absolutamente mentirosa, difamatoria, contra los compañeros que más o menos nos movíamos y éramos coordinadores del encuentro de militantes sindicales. Y nos empezaron a acusar de ser terroristas. Es más, la revista Flores Silva, en aquella época, punto y coma, una cosa así, sacó un revólver, exacto, sacó un revólver del Democrático, sacó un revólver apuntando hacia la gente y puso, volvió la ultra. Y adentro, cuando leías, era la demostración y la mentira más grande sobre mi persona y la de otros compañeros. A tal punto que empecé a recibir, mis hijos eran chicos, amenazas de muerte a diario. Llamaban a mi mamá, que era una señora de 70 años, y le decían, vieja, fue una vuelta. Señora, venga a la morgue, le hablamos de la morgue para recoger el cuerpo de su hijo. Un día estaba tomando mate de mañana para ir a trabajar, suena el teléfono y me dice, Alessandra y Dori, que eran mis hijos chiquitos, están cruzando 8 de octubre, iban a la escuela San Miguel. Mirá si les paso un coche por arriba. Entonces ahí hablé con los compañeros, en el año 90 me fui del país. Por aquello muerto el perro y se lavó la radio. Y arrastré mi hueso por otro lado. Pero volviendo al Uruguay, y a esta tormenta que se nos viene encima, es lo que tenemos hoy. Nos guste o no, es lo que tenemos hoy. Entonces el tema pasa cómo enfrentar este malón, cómo enfrentar esto que estamos viendo, cómo enfrentar la institucionalización del autoritarismo, que es nada más ni nada menos que la lucha. Y ahí empieza un análisis, creo yo, más profundo. Para mí, que sea anticonstitucional o no, honestamente lo debo decir, es absolutamente secundario. Es absolutamente. Del punto de vista político es absolutamente secundario. Yo pregono y milito por una sociedad mejor. Y una sociedad mejor significa cambiar la Constitución. Entonces, ¿por qué? Porque me considero anticapitalista. Entonces, no me venga con que... Es la discusión básica. Esa, es la discusión básica. ¿Por qué? Porque me considero anticapitalista y por lo tanto me tengo que considerar antiimperialista. Entonces, como yo pregono una sociedad anticapitalista y por lo tanto antiimperialista, no me vengo a preocupar acá si es legal o no es legal. No me vengo a preocupar acá si es constitucional o es anticonstitucional. Yo me pregunto qué quiere la gente, qué quiere el pueblo, qué discutimos entre nosotros y qué estamos dispuestos a hacer para llevar nuestras ideas adelante. Y ahí viene lo de siempre. Un relato mentiroso que genera una casta política diciendo que son de izquierda y en realidad no lo son. Y debo reconocer algo. Y lo voy a reconocer públicamente, como ya lo hice en mi audición. Y es la honestidad del doctor Tabaré. El doctor Tabaré Vázquez, cuando gana la elección y nadie lo escuchó, nadie lo quiso escuchar, está en el discurso, está documentado, dijo, clarísimo, cuidado, dijo, nosotros somos liberales. Hasta en su última entrevista. Claro, con un ojo en lo social. Entonces el compañero, que acá nadie se confunda, el tipo lo dijo, que no, nadie le dio pelota, bueno, no es problema de él. El problema es lo que no le digan. Operador del capitalismo, asumido. Es más, asesor del Fondo Monetario Internacional, es más, presidente de una fundación con sede en Washington para generar líderes para América Latina. Y está bien. Yo no me voy a negar a que Tabaré Vázquez no haga por el loco, que ahora está muerto, que hiciera lo que hubiera querido hacer. Yo tengo también mi derecho a pararme enfrente y decir no. No, pero lo discutible en todo esto, si me permitís, es el tema de que si bien Tabaré Vázquez lo asumió, como lo han asumido incluso el propio... No lo asumió la izquierda. El líder de este gran caballo de Troya que se metió en la izquierda, que es el MPG, también lo ha dicho. ¿Sí? El capitalismo es una maravilla. Es más, te voy a decir algo, dijo algo peor, que a mí me recordó enseguida a Franco y me recordó enseguida a Mussolini,
dos temas que yo he tratado de estudiar mucho porque pasé mucho tiempo de mi vida, mis hijos son italianos, y después viajé mucho por España. Dijo lo peor, acá en el tambo, en la ruta 11, en el tambo Renacimiento, dijo, la lucha de clase no existe, porque para que la lucha de clases exista, los patrones tienen que tener plata. Y como los patrones están fundidos, la lucha de clase no puede existir. Esa aberración de carácter histórico, filosófico y político, era lo que planteaba Franco, era lo que planteaba Mussolini. No, lucha de clase en Italia no hay, porque acá nos tenemos que juntar los patrones, nos tenemos que juntar los trabajadores, nos tenemos que juntar los campesinos y luchar todos por una Italia grande. ¿Qué es lo que nos preguntaron? Un nacionalismo. Un nacionalismo de carácter. De ahí el acuerdo sin dificultad también con los sectores de extrema derecha, ultraderechistas, nacionalistas también. Y nacionalistas entre comillas, que son nacionalistas a servicio del Son nacionalistas burgueses. ¿Tá? Yo soy nacionalista. Yo me considero nacionalista, como decía el Che. Pero somos nacionalistas revolucionarios. Nosotros no entendemos la revolución en América Latina y somos, por sobre todas las cosas, por principio internacionalistas, partidistas y federalistas. Por lo tanto, somos federalistas. Entonces, para volver al tema, digo, se dijeron una serie de aberraciones desde cualquier punto de vista. Lo que pasa es que la prensa, los medios de comunicación, lo impusieron. Y lo mostraron en todas partes del mundo con relatos mentirosos también. Mostraron y lo llevaron por todas partes del mundo. Aparte se hizo mucha plata, porque publicar un libro de él era ganar mucha plata. Yo conozco uno que hizo La oveja negra del poder, que gracias a aparte de lo que ganó con ese libro, se compró un apartamento y un coche, por ejemplo, como un escriba de búsqueda, mejor dicho, 12 escribas de búsqueda, que después lo recompensaron con un parlamento en ese dijo declaraciones mentirosas. Entonces, ¿qué hizo la derecha? ¿Qué hizo su amigo Soros? ¿Qué hizo su amigo Rockefeller? Porque cuando yo digo amigos, es porque yo parto de la base que una cosa es la diplomacia y está bien hacerla. Y te podés juntar con Soros y te podés juntar con Rockefeller. Eso forma parte de la diplomacia de un país. Otra cosa es comer asado, otra cosa es hacer negocios. Y en Punta del Este, por ejemplo, se comían los asados en la casa de Rockefeller, acá en Punta del Este. Por ejemplo, estoy diciendo una. Con Soros es el plantador más grande de marihuana que tiene las reservas en Paraguay. Y la persona, el secretario del que yo le llamaba, la gente le llamaba Blableta, el doctor Canepa, un abogaducho mediocre, por supuesto, por una serie de causas fue el que hizo el lobby para que se aprobara la ley de la marihuana. ¿Saben dónde está hoy el señor Canepa? Bueno, está en Londres. ¿Dónde? Como el CEO, o sea, el responsable de la empresa de Soros que comercia con América Latina y con el Uruguay en el tema marihuana. ¿Bien? Esa es la realidad. Esto que digo es fácilmente comprobable, ¿no? Es la mentira que maneja todos los días, disfrazándote por un lado, en este caso específico, la liberación del consumo de marihuana, que no es tal, porque pero no es tal, es mentira, es un negocio más, y lo que se necesita. A ver, ¿cómo se distribuye? A ver, ¿quién fue el que inventó la heroína? Sintetizar la heroína. ¿Y por qué? Bueno, en la locura fascista norteamericana, el director del FBI le pidió a la Bayer que de la morfina le sintetizase una droga dependiente. ¿Por qué? Porque tenía que terminar con los negros y los guetos negros. Entonces la estrategia era darle la droga a los negros, que se iban a morir, como murieron en cantidad, que a los blancos no les iba a pasar nada porque los blancos no eran viciosos. Esto que parece una estupidez que estoy diciendo, y que hasta un chico de escuela dice, oh, pero eso es una estupidez, en la demencia fascista de estos personajes de la historia, fue así que pasó. ¿Tá? Y la heroína causó estragos en toda Europa, fue el arma mortal
de los negros en Estados Unidos, el Black Power y otras series. ¿Está? Entonces, la marihuana, somos tan democráticos, mire, en esta sociedad somos tan democráticos y tan progresistas, ¿está?, que reconocemos el matrimonio gay. Yo tenía 5 años, al lado de mi casa vivían 2 personas que eran gay, todo el barrio sabía que era gay y nunca tuvieron problemas. Eso no quiere decir que los gays no hayan tenido grandes problemas. Ese es otro tema. Reconocemos el tema de la marihuana. En Uruguay siempre hubo droga. Siempre. Ya lo dice el tango. No usaba cocón ni morfina. Los muchachos de antes usaban gomina. Y dice el tango eso porque se usaba mucho en aquella época la cocaína. Lo que pasa es que estaba restringido a las clases altas, a las clases poderosas. Había propaganda en el diario. Pero por supuesto. Entonces somos tan progresistas y tan liberales y tan socialliberales que reconocemos eso. Pero hay más. En esa nueva agenda de derechos elaborada por los psicólogos y los sociólogos norteamericanos de Soros. Y esa es la realidad. La realidad es, para el que la quiera saber, que no quiera que no la escuche, que esa nueva agenda de derechos que está recorriendo el mundo y que fue aplicada a rajatabla acá en América Latina, y en particular en Uruguay, fue elaborada por un ejército de psicólogos y de sociólogos, y digo ejército porque eran más de 100, de las fundaciones Soros. ¿Por qué hacen eso? Porque están las promesas del Comando Sur para América Latina. Y las promesas del Comando Sur para América Latina, del imperialismo para América Latina, entre otras se pueden googlear y poner Comando Sur, y ahí se pueden leer, se puede traducir incluso del inglés al español en la computadora, no hay ningún problema, queda muy claro el tema. Son las promesas de que ellos van a luchar contra el hambre, van a luchar contra y van a tratar de garantizar la libre expresión. Se llegó a tal punto, a tal ridiculez, que se aplica una ley que en el Uruguay realmente es impuesta de manera oportunista, como es la discriminación positiva. ¿Qué es la discriminación positiva? Es que si yo soy blanco y tú sos negro, y los dos valemos lo mismo y tenemos el impuesto, te lo damos a vos. Eso se hizo en Estados Unidos, porque en realidad en Estados Unidos existe el racismo. Mientras que en Uruguay, si bien hay racismo, es otra cosa, otro tipo de cosa, porque yo tengo amigos, compañeros de parejas mixtas, con hijos. Yo jugaba la pelota en el medio de la calle descalzo con mis amigos negros del barrio, y nunca nos fijamos si eran negros. Por eso mis compañeros me dicen, yo para joder lo único que hace es afrodescendiente. Vos la puta, vos no me digas que yo soy negro. Entonces se aplicó esa nueva agenda de derecho para pasar lo que está pasando hoy. Perdón. Lo que está pasando hoy. ¿Qué está pasando hoy? Que se formaron diferentes colectivos que luchan sin poder y lograr vincular esa lucha particular a la lucha general. El feminismo es un caso clarísimo. ¿Por qué digo el feminismo es un caso clarísimo de eso? Bien. Cuando a Raúl Sendic se le preguntó en la revista Tricontinental Chile qué diferencia había entre una mujer Tupamaro y un hombre Tupamaro, Raúl Sendic lo miró, pensó un minuto y le dijo, atrás de unos 45 minutos. ¿Qué quería significar eso? Quería significar que una revolución no puede ser completa si no existe la liberación del socialismo, si no existe la liberación femenina. ¿Por qué? Porque son, primero que nada, integrantes de una clase social, pero son doblemente explotadas. Doblemente explotadas. ¿Por qué doblemente explotadas? Porque la explota el patrón en la fábrica. Le quita la plusvalía la más que puede. Y cuando llega a su casa, también, porque su marido la somete. Entonces no es un problema del feminismo y vamos a tratar de liberarnos. Vamos a tratar de liberarnos de la opresión del hombre por el hombre. Vamos a tratar de liberarnos todos juntos, porque eso tiene... A ver, acá se criticaba. Mirá el ejemplo que te iba a poner.
Voy a poner este ejemplo sin querer defender nada, porque yo considero que eso era social el capitalismo de Estado. Pero cuando recién se hizo la revolución en Rusia, y fue progresando, se criticaba que la mujer trabajaba a pico y pala junto con los hombres, se criticaba que manejaban ómnibus, se criticaba una serie de cosas. Y bueno, yo te puedo decir que en el Uruguay, desde Lourdes Pinto, que muere en la marcha cañera, dando a luz a las mayores teóricas del mundo, como Rosa Luxemburgo, que es asesinada por los socialliberales y los socialdemócratas europeos, particularmente alemanes, y la tiran a un arroyo, la encuentran mucho tiempo después, la identifican por un zapato, a ella y al compañero, los asesinan los soldados de la socialdemocracia alemana. Siempre participaron de la revolución. Es más, hablemos de Melchora Cuenca, de las lanceras de Artigas. Entonces, para mí que una compañera participe en la revolución está primero que nada peleando por su condición de ser humano. No, y que después la lleva a la su práctica, condición de ahora, no me acuerdo el nombre, pero mientras hablaba me acordaba que la revolución rusa del 17, lo primero que se hizo cuando ascendió el ministerio, pero claro, una mujer, fue inmediatamente en un plumazo el aborto, el divorcio. Pero en la España republicana, en la España republicana, los batallones de mujeres defendiendo la república. Que después haya retrocedido. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ahí ya era la contrarrevolución. Exacto, ¿está? Y la iglesia. Pero digo, me llama mucho la atención, te digo la verdad. La liberación del clítoris, como le llaman muchas compañeras, ¿no? La liberación del clítoris. Bueno, muchachas, compañeras, amigas, hermanas, yo le voy a decir algo. Mi hija también tenía clítoris, tenía 90 años, y planchaba pantalones de Estado. Sí, planchaba pantalones de Estado desde los 12 años. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la realidad no es el problema de tu clítoris, que sea más libre o menos. El problema es que sea libre o no, como parte de una clase social, que sea libre de esa clase social. Entonces digo, diciéndolo de otra forma, si me permitís, esa liberación pasa porque una mujer pobre sea igual a un hombre pobre. Exacto. Y una mujer rica con la igualdad sea igual a un hombre rico. Vos le preguntabas a mi abuela. Sin revolución el cambio es ese. Nada más. Pero vos le preguntabas a mi abuela, ya que yo tengo 70 años, a la Tana Genovesa. Abuela, tenía 12 hijos. Abuela, ¿cuántos hijos tenés? 12 hijos y 7 abortos. Estoy hablando de 140 años atrás, de Gran Montevideo. ¿Qué me das el juego? En la época de Terra, el dictador Terra legalizó el aborto. Sí. Entonces duró poco, sí, porque después cambió la iglesia. Entonces ahora como un gran logro, la ley del aborto, que esta Vázquez la vetó. Y cuando se vetó... ¿Estuvo dispuesto a disolver el Parlamento? Sí. Lo pararon así. Y cuando se votó por segunda vez que hicieron, daba vergüenza. Dirigentes de izquierda hacer una cola en la casa de Vázquez para suplicarle que fuera de vuelta presidente. El día antes de votarse, presentó un libro contra el aborto en la Universidad Católica, en la Universidad de los Judíos. Yo no me olvido, porque tengo la mala costumbre de no olvidarme. El archivo. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer, y creo que todos nos tenemos que hacer, si esto es verdad, sí lo es, porque está documentado. Cada cosa que yo dije, está documentado. En los periódicos de la época, en las declaraciones, está documentado. ¿Cómo el Partido Comunista, que se llama comunista? ¿Cómo el Partido Socialista? ¿Cómo los recontra revolucionarios que tienen 7 tiros, el otro 18? Fueron a hacer cola a la casa de un social liberal para pedirle que fuera presidente del gobierno. Hay una sola explicación para esto. Es mantenerse en el poder. Es mantenerse donde están para ver qué pueden seguir haciendo. Porque si yo me considero comunista. Así claro, soy un nacionalista, revolucionario, latinoamericano, profundamente artiguista, federalista. Por lo tanto, eso representa comunismo.
el proyecto personal le pasó por encima al proyecto. Exacto. Había que mantenerse, hay que mantenerse. Lo siguen recitando y te dan ese pretexto porque si no estamos nosotros va a ser... Se terminó la tormenta. Sí. Bueno, como verán los compañeros, empezamos una hora antes del programa porque pasar para la tormenta. Veíamos con esto que se nos venía la tormenta. Entonces, yo lo que creo... pero vayamos a los días de hoy. Los días de hoy, teóricamente, yo como lo que veo yo, me son cada día más incomprensivos. No quiero, lo entiendo, entendámoslo bien, yo lo entiendo. Por lo repetí que viví muchos años en mi exilio en Italia y después mi segundo exilio en España, en Italia, en Europa. Como una central de trabajadores, que no es una central, y esto es bueno saberlo, no es una central, no se fundó como central. No me sale la palabra. No es una confederación, es una Convención Nacional de Trabajadores. Deja fuera de sus requerimientos contra la luz nada más ni nada menos que la reforma jubilatoria. ¿Se equivocaron? ¿Realmente se equivocaron? ¿Realmente se olvidaron? Entre otras cosas, después de leyes represivas. Pero al margen de eso, este es un tema medular para la clase trabajadora. Porque nosotros no vivimos de sacarle la plusvalía a los trabajadores. Nosotros somos trabajadores. Vivimos en nuestro salario esperando jubilarnos con una jubilación digna. Si lo hubiera, no hay jubilación digna. Nunca va a ser digna la jubilación. Pero en este momento, ¿cómo se pueden haber olvidado de eso? Para cualquier trabajador es absolutamente incomprensible. Por eso yo personalmente milito y trato de juntar firmas por no a la luz total. Este es uno de los puntos de la luz, pero es uno de los puntos que a mí me interesa profundizar, porque nada más ni nada menos tiene directa relación con los trabajadores, con la clase trabajadora, con los más humildes. Ese es el gran tema. ¿Qué pasó que se olvidaron? Bueno, ellos no se olvidaron. Lo que pasa estaban sus planes y ya lo venían charlando. Que en 15 años de gobierno progresista, la dirección burocrática, y digo dirección burocrática dirección del PCNT, lo puedo sostener y lo digo, y si alguien quiere una aclaración de por qué, se lo puedo decir. La dirección actuó como furgón de cola del gobierno progresista, al punto que dijeron, este es nuestro gobierno, como si fuera el gobierno de los trabajadores. No tenemos que olvidar de eso. Una declaración del vértice del PCNT diciendo con Telefoco Tabarebaje, este es nuestro gobierno. Y dirigentes sindicales y militantes de izquierda decían, yo no le hago un paro a Tabarebaje. Renunciando a sus propios intereses de clase, no le hacen un paro a Tabarebaje. Y ataron como furgón de cola los intereses de la clase, los intereses de la clase trabajadora, a las necesidades del partido político, que en este caso era el socialliberalismo, socialdemocracia, llamada Frente Amplio Progresivo. Dicho esto, ¿por qué hicieron eso? Bueno, yo entiendo que dirigentes que no van a trabajar, ahora parecería que dirigentes de UNRWA volvían a la fábrica, en una manifestación apareció Verón, y a mí me extrañó mucho y estuve ahí averiguando y me dijeron no, lo hicieron volver a la fábrica. Porque hay dirigentes sindicales del vértice que hacen 20 años que no van a trabajar. No van a trabajar, es sencillo, porque ellos son dirigentes sindicales. Entonces van a Israel, en un viaje de placer, un viaje de sindicato, invitados por los sindicatos y el gobierno israelí, no van a ver a los compañeros presos en Israel, a los soldados que se niegan a matar palestinos presos, no van a ver a los palestinos, y cuando vuelven, dicen, qué magnífica democracia la democracia israelí. Están los libros, está la prensa, ¿está? Y querían hacer una gira, era lo que estaban comprometidos, explicándole al pueblo uruguayo la famosa democracia israelí.
fue el compromiso. Claro, pero claro. Y entre eso, dirigentes, no me extraña que se hayan olvidado de poner el tema de las pensiones, de las jubilaciones, dentro de la LUC, dentro de los 135 artículos que ellos cuestionan. ¿Por qué? Bueno, pues se olvidaron de ir a laburar. No saben lo que hicieron laburar todos los días. Aparte te argumentan el déficit y toda esa cuestión. Pero tenés un... Acordémonos todo lo que disminuyeron el aporte patronal, también causando. Pero los patrones no aportan prácticamente nada, los que aportan son los trabajadores. Los que aportan el trabajador. Y te hablan de déficit de las cajas jubilatorias, como si a nivel mundial eso no fuera lo normal. Agarrar cualquier país. Se subsidian por lógica, para que el hombre y la mujer, después de haber vendido su fuerza de trabajo, por lo menos pueda llegar al final de su vida dignamente. Pero además, es todo un sector de la sociedad que pone un pesito en el bolsillo que hace funcionar la economía interna. Pero aparte de eso, ya que estamos hablando, interno, son cosas si tú me permitís una observación, se olvidan que los únicos jubilados que cobran aguinaldo, que los únicos jubilados que su jubilación suben como si estuvieran trabajando, y que hay que subsidiarlos con 550 millones de dólares, 550 millones de dólares el año pasado, este año ya van a ser 560 millones de dólares, son las Fuerzas Armadas. Y es la reserva. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué la garantía de la clase política? Cuando ellos no puedan manejar más la situación y el pueblo se empieza a despertar y a tratar de armar y ser los defensores de sus propios intereses, en el momento que llegue eso, ellos van a sacar las Fuerzas Armadas a la calle de vuelta. Y a la policía, fíjate, porque ahora nos ponemos a discutir, disculpame. No, por favor. Introduzca el tema, pero la policía actuando en contra de la población, como si esa policía hubiese sido armada, entrenada y formada a partir de marzo de... No. O sea, esa policía y esas Fuerzas Armadas durante los 15 años tuvieron el mismo... Sobre todo en los últimos 5 años. Estaban prontitas. Sobre todo en los últimos 5 años, cualquiera que agarre lo que se llama el presupuesto nacional de gastos e inversiones, que es el presupuesto general del país, donde un gobierno decide en qué va a gastar. En el Ministerio del Interior, dirigido por un ex Tupamaro, mejor dicho, por un Tupamaro actual, que venía de lejos, el señor Bonomi, se gastó en armamento, en los últimos 2 años, más de $1,5 millones de dólares. ¿Qué tipo de armamentos compraron? Antimotines, armamento antimotín, casco, palos, gases, armas, al punto tal que en ese momento hubo interrogación de un diputado blanco, que hoy es ministro de Defensa, preguntando en la Cámara por qué habían comprado esas armas, que esas armas y esas balas eran destinadas para el ejército. En ninguna policía del mundo existía, nada más que la policía urbana. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué mandaron a los cuadros policiales a educarse en Israel, en Estados Unidos y en España? ¿Por qué hizo eso el gobierno progresista y el ministro del Interior dirigido por un Tupamaro? Porque ellos sabían que ya tenían otra luz preparada en el caso de ganar y que eso iba a ser un enfrentamiento social. Cuando se aumenta la injusticia social, hay que aumentar los garrotes. Hay que aumentar el garrote. No hay. Entonces, ¿por qué? Porque no guste, no, y discúlpenme, compañeros. O no me disculpen, pero es así. Es así, como lo voy a decir. Definen exactamente los mismos intereses. Exactamente los mismos intereses. Porque el gobierno que privatizó más tierra, concentró más tierra y se la entregó al extranjero y a las corporaciones, fue el gobierno del señor José Mujica Cordá. Basta entrar en internet a la página del Ministerio de Economía, basta entrar ahí a la página Censos y Estadística, buscar el censo agropecuario y fijarse en qué periodo de tiempo se había comenzado con Tabaré Vázquez. En el último año de gobierno de Tabaré Vázquez se profundizó y se le dio más tierra a
a las multinacionales y se enajenó casi un 45% de las tierras productivas del Uruguay. Un 45%. Pero donó parte de su chacra. Sí. Eso son los temas. Eso es muy discutible. Es increíble. O sea, esto... Perdón, quiero terminar si no te lo dejas el pensamiento. No, el 45% de la tierra, si no después me olvido. Sí, claro. 45% de la tierra del Uruguay. Y ustedes, amigos, compañeros, vecinos, recordarán cuando fue a Finlandia. ¿Qué dijo cuando vine? ¡Ah! Le voy a traer 4 pasteras más. 4 pasteras más. También trajo a la Tirí. Ese fue el gobierno Mujica. El señor José Mujica Cordal. No fue. Es una equivocación. Él era simplemente el instrumento en manos de Soros y del capital financiero internacional. Si querés estar, si querés figurar, si querés que te llevemos a pasear por el mundo y presentar al mundo, tenés que hacer esto y esto. Y fue lo que hizo. Un muñeco, un pupazzo, se dijera en Italia, del capital financiero internacional y de las multinacionales, de las corporaciones. Y nos entregó, vendió el país. Nos entregó a ellos, que es lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué pasaría si un gobierno viene, no las echa, no las echa, pero dice, ¿saben qué? Le voy a cobrar el 3% de impuesto a las ganancias? Solucionaremos los problemas que tenemos prácticamente económicos, porque las pasteras y las multinacionales prácticamente no pagan nada. Le estamos yendo hasta el tren para la tercera pastera. Imagínate ahora que tocaste el tema, si a un gobierno progresista o un gobierno de izquierda se le ocurriera hacer 1.500 expropiaciones para hacer vivienda. Bueno, hicieron 1.500, más de 1.500, sí, más. 600 y pico, de expropiaciones de propiedades para brindársela a y le pagamos el tren. Y le pagamos la concesión. Pero hay otra cosa que nadie habla, porque es muy poco conocida, pero a mí me gusta luchar, leer, y son los permisos contaminantes. Por eso Stora Enso estaba en una parte y después pidió pasar a la otra, porque eran otros permisos contaminantes. Los permisos contaminantes en el mundo se cotizan en la bolsa de Nueva York. O sea, cada país del mundo, por acuerdo de la ONU, tiene una cuota de contaminación. China, Estados Unidos, son los países que requieren más permisos contaminantes. Porque hay una frasecita que dice, el país que le sobra se lo puede vender a otros. Entonces se cotizan en la bolsa de Nueva York. Nuestro permiso contaminante, los de IPM que se les dimos gratis, los de Aratiril que se les dimos gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Es muchísimo, pero muchísima plata, millones de dólares en la bolsa de Nueva York, que se llama permiso contaminante. O sea, es un intangible, son papeles que como yo los tengo, y tengo el permiso, pero vos no, o vos ya pasaste los tuyos para contaminar, yo te lo vendo a vos, porque vos vas a contaminar lo que yo no contamino. Vas a ver clarito. Eso lo hizo el gobierno socialdemócrata, socialliberal, en 15 años de progresión. Este gobierno del señor Lacalle Pou, de Lacalle Hijo, no hace nada más, nada menos, que seguir las huellas del capital financiero internacional, porque ya en nombre de la izquierda, fíjense, ya hicieron lo que tenía que hacer la derecha. La derecha, en nombre de la izquierda, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya privatizó, tercerizó, dio a las multinacionales. ¿Qué hubiera pasado si era un gobierno, hubiera sido un gobierno de Frente Amplio y de Mujica en particular, que hubiera entregado el 45% de la tierra del país? Todos vean lo que hubiera pasado en este país. ¿Qué? Lo que hubiera pasado. Pero como era Mujica y era de izquierda, según él, yo creo que no sé que no es, y no me hablen de los tiros que he tirado, no, mucho más tiro tiró la derecha, mucho más tiro tiró el fascismo. Entonces tirar tiro no significa nada. Y yo tiré tiro, no significa nada. Lo que significa es por qué los tiras, con qué conciencia los tiras y para qué los tiras. Entonces, dejemos eso de parte. Lo que quiero decir es que hubiera pasado en este país si no hubiera existido el Frente Amplio y hubiera hecho todo eso. La derecha sola no lo podía hacer. Hubiera sido una caldera explosiva.
ellos lo sabían. Y hoy, el gobierno sigue por ese mismo camino. Palo y palo a los pobres, y privilegios a las corporaciones, a las multinacionales. Ahora tenían todo para renunciar, ya que habían dicho que no querían, tenían todo para renunciar. Porque fíjense ustedes qué interesante. Cuando se firma la pastera, hay una cláusula chiquitita abajo, como se dice siempre, en la letra chica, que dice que en el caso de surgir una pandemia, se dan cuenta, verán, lo sabía, se podía clausurar el contrato de cualquiera de las dos partes. Y eso se podría haber utilizado para renunciar al tren, a la pastería, lo que le va a costar al Uruguay. Claro. Porque tenemos 350 ollas populares, tenemos 300.000 personas viviendo en condiciones marginales y tenemos 260.000 personas en seguro de paro. Que los números no reflejan la realidad. ¿Por qué no reflejan? Porque si tú vas a los números, te dicen el 25% perdió el trabajo, el resto volvió al trabajo. ¿En qué condiciones volvió al trabajo? La del frigorífico, que les dijo a los trabajadores en un sindicato y le baja el sueldo del 50% si quieren volver. Eso volvieron al trabajo, que quería firmar eso. El resto queda afuera. No sentía a los compañeros, honestamente, a los dirigentes sindicales de primera línea, salir a protestar estas cosas. Pero sí sentí a un dirigente de primera línea en los públicos a decir que estaba dispuesto, COFE, a firmar un acuerdo con el gobierno para perder salario durante 2 años. Perder salario público durante 2 años. ¿Verdad, Joselo? Y le planteaste por qué no perdían ellos un poquito de todo lo que ganan, Joselo. ¿Le planteaste eso? O tus viajes a Ginebra y tus paseos en yate en el lago de Como. Tengo la foto, Joselo. Te hicieron olvidar eso. Entonces, la cosa quedaría. Ese es el punto que se llegó. Ese es el punto que se llegó, del cual se debe partir. Hay que reconstruir, hay que remangarse, como se ha hecho 1000 veces la izquierda, la gente de intención revolucionaria a lo largo y a lo ancho del mundo, y seguir construyendo con la conciencia clara de que vamos a plantar un árbol y no vamos a gozar de su sombra. Plantamos un árbol para no gozar de su sombra, para que nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos puedan vivir en una sociedad mejor. Y es fundamental eso que haces domingo a domingo, esto, intentamos humildemente hacerlo también, ir desenmascarando la mentira, esa mentira que también es un relato mentiroso. El creer en esas mentiras también ha sido un logro de la dictadura. Pero claro, también ha sido no solamente de la dictadura, era interesado. Mirá, ¿no? De los libros de Fernández Huidobro, aquellos libros que salían, que vendía TAE muy barato, estaban plagados de mentiras. Entonces yo un día le pregunté al fundador del MRO, que era Ariel, el doctor Ariel Collazo, dije, Ariel, ¿y por qué no decís que son mentiras? Me miró y me dijo, que en paz descanse pobre Ariel, una persona que yo la quería mucho. Me miró y me dijo, es muy peligroso. Yo no lo entendí en su momento. Honestamente no lo entendí. Es más, qué cagón que es para mis adentro, ¿no? Y después entendí que sí, que era peligroso. Muy peligroso. Por eso me fui en el año 90. Porque te tengo que contar algo de los grandes dirigentes. Del señor Higuiní, gran dirigente público. Era el uno de los públicos. Higuiní. Después se jubiló como bancario. Está jubilado como bancario. Hoy la jubilación de los públicos no da para nada. No sé cómo, pero se jubiló como bancario. Hoy cobra su suculento sueldo bancario como si hubiera trabajado en la banca. Y fue dirigente de los ministerios y del artículo 220 de la Constitución. Integrante en ese momento del Partido Comunista. Y de su segundo, el compañero Héctor Morales. Y ahora creo que pertenece al grupo de 26 de marzo, Interopea. Y hace unos años atrás, sentados charlando con Héctor Morales, me tengo que hacer una autocrítica contigo, te quiero contar algo.
¿Qué pasa? Me reí, estábamos tomando ahí algo, en el boliche de la esquina, de ahí de Rivera y Jackson. Y dice, mira, ¿te acordás que toda la campaña que hicimos de negocio, bueno, fue a pedido de González Paz, que era el ministro de Trabajo? Porque estábamos charlando y tomando una copa en el ministerio con Fernández Fano, y en un momento Fernández Fano le dijo, che Luis, vamos a arrancarle la cabeza a este Napoli, que estos están con la tendencia clasista combativa y esto están juntando demasiada gente, hay que arrancarle la cabeza. Dice, me lamento mucho tenerte que contar esto, Víctor Morales, lamento mucho contarte esto pelado, me dice, porque yo fui también partícipe de alguna manera de eso. O sea, fue una crisis de conciencia. ¿Entendés? Vale tarde que nunca. Exacto. Y me lo contó él. Está vivo, se le puede preguntar. Un negro muy honesto, no va a decir que no. Él no va a decir que no, es muy honesto, cambió su posición, está ahí con los compañeros de la UP. Me comentó eso y yo me quedé asombrado. Y después, atando cabos, entendí. ¿Por qué todos los días salían los dirigentes? Todos los días, uno atrás del otro. A decir que nosotros queríamos romper la central de trabajadores. Y es mentira, porque la central de trabajadores, muchachos, no es de ustedes. La Convención Nacional de Trabajadores, PICNT, no es de ustedes, no es su propiedad privada, es de los trabajadores. Y vamos a seguir con tendencias, organizando dentro de la Convención Nacional de Trabajadores, PICNT, hasta sacarlos a ustedes. Así que no se la crean. Vayan y arranquen para las 8 horas. Ahora, son años que no arranca. José, lo ves, muchacho. Tú sabes que ahora que decía, mencionaste la UP. Sí. Y vos sabés que ha llegado a un grado tan grande de fanatismo político, ¿no? Fanatismo ni siquiera es político, porque lo político es muy ideológico. Claro. El fanatismo como que... hincha de fútbol, digamos, hincha de fútbol. De muchos compañeros del Frente Amplio, que uno entra a discutir con ellos. Y te pregunto si yo de lo que... No, y si es la actitud que tiene un fundamentalista evangélico ante el demonio. Sí. O sea, su respuesta ante un argumento es UP. Sí. Me lo hicieron a mí acá. Yo conozco a una persona de la UP Rivera, los demás no los conozco a nadie. Yo, acá me pasó a mí, acá, una vez hablé ahí con un par de compañeros y después fui al almacén y el almacén me dice, vos sos de la UP, que nunca tuve la UP, no tengo nada que ver con la UP, es más, no creo en el voto. La persona que yo conozco, la UP Rivera, tengo mucho más de que en Rivera, porque te digo en el resto del país, tengo mucho más de los compañeros de la UP, te digo la verdad, no. Son compañeros honestos, pero muy equivocados, son el Frente Amplio pequeño. Esa es la realidad, con todo lo positivo del Frente Amplio y todo lo negativo. Ellos primero salieron con 6 puntos cuando estábamos en la cárcel. Vanguardia de la Revolución Mundial, la Unión Soviética, se les cayó a pedazos. Vanguardia de la Revolución Latinoamericana, Cuba. Hay que discutir. El bebé Sendí, cuando salió, los cagó a patada a él y al hijo y a todo lo demás. El Frente Amplio, y hoy de la UP. Miren, amigos, compañeros, yo considero que hay un montón de gente honesta. Desde mi humilde punto de vista, están equivocados. Y están equivocados hasta el punto de vista cristiano. Porque Jesucristo no sacó a los fariseos del templo rezando 3 Padres Nuestros y 4 Ave María. Los sacó a latigazos. Vamos a ser claros. Después, si queremos inventar cosas, las inventamos, todas las que quieran. Y no hubo la liberación de ningún pueblo en el mundo, en la historia de la humanidad, o un cambio de constitución profundo, real, en favor de los pueblos, votando. Esa es mi posición. Si alguien me dice, mirá que te equivocás, mirá que en tal lugar, votando, se llevó al socialismo, no. Yo no puedo llegar a aceptar. Ahora no pasó así, hay que estudiar. Los libros no muerden. Los libros no muerden. El mismo Lenin, el mismo
Marx. Esto no quiere decir, Esto no quiere decir sí, que no se participe en elecciones. No, ese es otro tema, ese es otro tema. Pero lo que pasa es que cuando... Es el escenario para la elección. Exacto. Pero aparte de eso, digo, no quiere, por supuesto que no quiere decir eso, estoy de acuerdo contigo. El problema es que cuando vos tenés una estrategia electoral y se te acaba la estrategia porque perdiste, te quedaste como quedaron todos, mirándose así para los costados. O tenés que llegar a lo que está haciendo Frente Amplio ahora. Preparando un gran acuerdo nacional, por eso el PCNT no se olvidó, pues sigue la dirigencia del PCNT atando al movimiento popular y a los trabajadores como pulmón de cola del Frente Amplio, porque van a llegar a un gran acuerdo nacional sobre el tema de la pensión. Esa es la realidad. Estoy mintiendo, lo que me amarga es la mentira. Es que si no miente la gente se lo va a poner. Ahora están usando, ante la discusión de la ley, los 135 artículos o la totalidad. Están usando los compañeros de izquierda del Frente Amplio, están usando el argumento que usaba la derecha cuando ellos pensaban que el Frente Amplio y el PCNT iban a ir por todas. Ahora, como defienden a muerte 341 artículos, casi las 3/4 partes. Es que negociaron el 50%. Ahora ellos están usando el argumento de la derecha. Están diciendo que es inconstitucional votar contra toda la luz. Lo que decía la derecha hace unos meses. Pero ellos salieron con sus constitucionalistas a explicar que no, porque justamente caen fuera del artículo 79. Porque es una ley de urgencia. Porque es una ley de urgente consideración. Eso ya está más que explicado. Están sin sentido que te usan el argumento de la derecha y te dicen que vos estás trabajando para la derecha. Cuando ellos les están reforzando el argumento de la derecha para ir contra. Eso es histórico también, digo, ¿no? A ver, ¿vos sabés lo que pasó Gramsci en la cárcel? Nada menos que Gramsci. En la cárcel, Gramsci no escupían los comunistas, estalinistas italianos. No escupían. Lo tuvieron que poner en una celda aparte. Él pidió estar en una celda aparte y tener recreo aparte y no salir con sus propios camaradas. Hay que leer los cuadernos del Carcele de Gramsci. Están traducidos al italiano. Están en internet también. La historia de Gramsci, de ese teórico marxista increíble. 1,60 m jorobado. 1,60 m jorobado, ahí va. No escupían por las cosas que él planteaba y él decía. Hoy se lo reconoce por la izquierda. Gramsci, Togliatti. Ahora, muchachos, vamos a entenderlo. Con toda humildad digo esto. Yo no pido que a mí me crea nadie, porque yo no soy un predicador, ni mucho menos. Yo soy una persona con algo de experiencia, poquito así, de intención revolucionaria. Hay que estudiar, hay que leer. Hoy la tarea es estudiar, leer, resistir, organizarse y luchar. Si no, no tenemos salida. Mirando para los costados, mirando los pueblos de la región, mirando qué pasa en Argentina, qué pasa en Brasil, qué pasa en Chile. Porque ese va a ser nuestro futuro, va a ser junto a ellos. Porque el tema de los turistas no es solamente de los turistas argentinos, también es de los trabajadores. Y tenemos que ayudar a que los trabajadores argentinos, brasileros, se emancipen. Porque la emancipación de ellos es la emancipación de los trabajadores uruguayos. De eso no hay duda. De los trabajadores orientales. Como decía la compañía australiana, hermano oriental. El río es un puente. No nos separó Argentina. Nos separó Artigas, nos separó la lucha artiguista, no nos va a separar a nosotros. Artigas peleó de las dos orillas. Las tropas artiguistas pelearon de las dos orillas. Y cuando Rivera mandó la carta para que matara a Artigas cuando pasó por Entre Ríos, lejos de matarlo, lo protegieron para que siguiera su rumbo al Paraguay. El fundador del partido de los golpes de Estado. Creo que por acá nos quedamos, hermano. Con eso realmente le diste el redondeo final fantástico. Hay que seguir trabajando esto, como decís siempre, plantando el árbol, intentando plantar el árbol del cual no va a ser. No vamos a sentir los frutos, pero es un problema ideológico, un problema de convicción revolucionaria. Y
bueno, con esto hay que seguir trabajando y es haciendo mejor. No, estamos un poco encendidos. Estamos en plena transmisión. Esperemos, como no había nadie detrás del celular, esperemos que el celular haya grabado todo. Que haya transmitido, porque salimos al vivo con este programa. Y bueno, nos despedimos entonces agradeciendo. Muchas gracias a ustedes por haberse acercado a mi casa. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad, los compañeros de convocatoria, a los cuales sigo y a veces repito en varios portales, porque me gusta repetir en varios portales nacionales e internacionales, porque la lucha es en conjunto con nuestros hermanos de América Latina. Digo a los compañeros que no saben, repiten en los portales de Entre Ríos, en mis páginas constantemente y sacan y publican, porque realmente la lucha es una sola, y es por los trabajadores, por la libertad colectiva e individual, para destruir al capitalismo y formar una sociedad socialista en serio, no la de Moscú, la del capitalismo de Estado, no la de China y su 12 economía, no, nada de eso. Un socialismo enraizado en la más profunda tradición activista, con justicia para todos. Nada más. Gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Compañeros, muchachos.